verso 7. En el verso 7 encontramos algo tan esencial, o podríamos decir algo tan claro y específico para poder iniciar en el conocimiento, en la inteligencia, en el discernimiento, para poder ser personas diferentes que de cierta manera podamos desarrollar lo que Dios da, como la sabiduría. Pero dice, el principio significa el inicio, o cómo comenzar, o cómo o qué debo de tener para poder comprender. Es otra forma de verlo, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El objetivo acá, y la palabra temor que está utilizando acá, no es un temor de miedo, no es un temor de terror, no es un temor que te aleje, no es un temor que te asuste, no es un temor que de cierta manera pues va a crear en ti separación, no, sino que este temor se refiere a un temor reverente, un temor que puedas reconocer a Dios, como algo supremo, algo esencial, algo puro, algo divino, algo glorioso, algo supremo. Eso, que realmente lo podamos ver lo que Él es. Eso es algo que, si nosotros entendemos lo que estoy tratando de hablar acá, entonces lo vamos a ver como Él es. Ahora, si no entendemos, porque créanme, realmente tenemos que comprender que Dios existe y que no todos lo perciben y que no todos lo ven como Él es, ni todos lo entienden como Él es. Si no, pues no hubiera tanta gente que dice, si Dios estuviera, ¿por qué esto? Y empieza a cuestionar. Simplemente estas personas hablan de su ignorancia, porque ellos tratan de justificar que la actitud de ciertas personas o cosas que otras personas es Dios culpable de que esto suceda, y no es así. ¿Saben? Dios es muy responsable, pero también tenemos que entender que a nosotros nos ha dado la decisión de poder andar según nuestro entendimiento, y eso también nos hace responsables a los seres humanos de nuestras acciones. Eso significa que cuando hay maldad y la ejerce un hombre, él es el responsable, no es Dios. Entonces, llevo a este punto porque el principio, ¿sí? El principio para entender lo que estoy explicando, de que Dios es Dios, el principio de entender de que Dios es supremo, el principio de entender es que yo primeramente entienda que debo acercarme a Dios de una manera reverente, de una manera que Él es supremo a mí, ¿sí? Y cuando yo lo vea de esa manera, no voy a tener ni siquiera la sensatez o la dureza en mi corazón de ponerme a hablar con Él como de tú a tú, como que, miren, las personas que hablan mal de Dios son personas que creen que Dios es igual que ellos, y que por eso pueden discutir con Dios lo que quieran discutir. Y si se dieron cuenta, Job logró en algún momento hablar ciertas cosas, y eso que Job no estaba discutiendo con Dios, sino estaba tratando de entender a Dios. Y si se dan cuenta, el Señor le dice, ¿quién es este que oscurece la sabiduría? Como dice, lo confronta. Pero lo traigo a este punto porque si Job no se atrevió ni a confrontar a Dios, y Dios lo confronta así como que, entonces, ¿por qué está haciendo? Pero Dios lo hace como una manera figurativa de nosotros, no de Job, sino de nosotros, o alguien que se atreva a confrontar a Dios, a ponerse de tú a tú con Dios. Ahí esa persona puede como que despertar, lógicamente entender, comprender, si se acerca a Dios de una manera reverente. Así que, ¿quieres entender las cosas de Dios? ¿Quieres poder comprender el conocimiento, la sabiduría, todo esto de Dios? Créeme, acércate a Dios de manera reverente. Ese es el principio de la capacidad de poder entender la Biblia, de la capacidad de poder entender muchas cosas. Por eso es que anteriormente te dije, si estudias la Biblia para debatir, para demostrar con arrogancia, con orgullo, créeme, se te va a hacer difícil entender la Biblia. Pero si tú quieres entender la Biblia por honrar a Dios, para obedecer a Dios, para poder hacer las cosas correctas, entonces preséntate a Dios con temor, y de ahí, en ese momento, es el principio. Tú eres una persona que inicias a hacer
una persona sabia bajo el temor de Dios. Dice también, los insensatos menosprecian, como dice, no valoran, no ven. Ahora, ¿qué es un insensato? Lo dije aquella vez. Un loco, un necio, un impío, una persona que de cierta manera no ve con valor, no ve el valor que tiene la sabiduría de Dios, las cosas de Dios, la palabra de Dios. Es una persona que menosprecia porque no es que no tenga valor, miren, las cosas de Dios tienen valor. Esto es semejante como una amistad. Una amistad tiene valor, una casa tiene un valor, un carro tiene un valor, digamos, todo lo que existe en la tierra tiene un valor. Pero ¿qué pasa cuando alguien no lo valora? Digamos, cuando alguien no ve ese valor, digamos, no sé si a ustedes les ha pasado que, digamos, la persona que no tiene carro, como quiere un carro, y a veces viene y dice, o le ora a Dios, aunque sea un viejito, Señor, dame un carrito aunque sea viejito. Y alguien que tiene un carro último van a decir, ¿cómo vas a pedir un carro así, verdad? No lo comprende, no lo valora. El punto es ese, no lo valora, pero la persona porque no tiene, ve con valor. Aún el carro viejito lo ve con valor. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque es así como Dios quiere que nosotros veamos. Que realmente sus cosas o Él vale. Él es Dios, es el único Dios. Créeme, miren, por los seres humanos o por nosotros los hombres que nosotros creemos que hay muchos dioses. Pero no, porque miren, si yo me pongo a pensar, digamos, que el sol es un dios y lo comparo con Dios, digamos, el sol tiene sabiduría, el sol tiene conocimiento, el sol tiene discernimiento, el sol se hizo a sí mismo, ¿me entiende? No. Entonces, no es comparado con Dios, digamos, nosotros tenemos que entender que la palabra Dios es solo para un ser, para alguien, para Dios. Es solo para Él. No hay nadie más. Entonces, nosotros tenemos acostumbrados y de cierta manera creemos que la luna es un Dios. O hay alguien que lo haga. Tal vez para este tiempo ya no lo crean, ¿va? Pero todos nosotros de cierta manera o entendemos y estamos acostumbrados a muchos dioses. Pero les cuento, realmente para entender la esencia de un Dios, la encontramos solo en uno, el único Dios. Y eso solo lo comprenden las personas sabias que se acercan a Dios con reverencia. Ahora los arrogantes, los necios, los locos, los que realmente no les interesa esto y no ven con valor, no lo van a entender. Por más que yo me trate de hacer unos 1000 videos y los explique de muchas maneras, no lo van a entender porque no lo ven con valor. Por eso son insensatos y menosprecian lo que estoy tratando de explicar. Así que espero que tú no seas insensato, sino que tú valores lo que estoy tratando de explicar y créeme, le he pedido a Dios que me ponga palabras en mis labios para poderte dar a entender y ayudarte a entender lo que realmente nos da a entender. Proverbios, consejos que debemos practicar. Introducción. La palabra hebrea mashal, cuya traducción es proverbios, significa oráculo, parábola o dicho sabio. Escrito por sacerdotes, profetas, sabios del tiempo antiguo, estos tenían dones especiales, los cuales eran utilizados para impartir consejo piadoso de sabiduría para la vida del hombre. Declaraciones escritas en cartas concisas que ayuden a llevar una vida prudente y justa. Para iniciar el comentario de la introducción, quiero quedarme con la frase consejos que debemos practicar. Por naturaleza, yo creo que ya especifiqué el punto de rechazar el consejo. Pero ¿qué hay de los que sí recibimos consejo? Normalmente la mayoría de nosotros cuando recibimos consejo, muchos de nosotros sabiendo que el consejo es bueno, también optamos por rechazarlo, pero a veces pasa primero porque nosotros ya tuvimos una decisión y a veces ya tenemos la decisión, pero aún así nos atrevemos a pedir consejo. A veces optamos por querer escuchar consejo y lo hacemos como que para ver si alguien me dice lo que yo ya decidí. Lógicamente,
cuando alguien no me dice lo que yo ya decidí, voy a optar por rechazar ese consejo. Entonces, al final, es otra manera de rechazar el consejo. Es otra manera de ignorar el consejo. Ahora, yo sé, normalmente también tenemos que aprender a calificar el consejo. Digamos, no se trata también porque sea un consejo, voy a recibir cualquier consejo. No, por eso mismo, en el último punto que les decía, valoremos el consejo. Digamos, nuestro verdadero sentido para valorar el consejo es que de dónde proviene el consejo. Digamos, la persona me está hablando porque es su experiencia, pues yo creo que a veces ese consejo con experiencia es muy bueno. Pero el consejo bíblico es el mejor porque es la palabra de Dios, porque es lo que Dios, ya sea le pidió a un hombre y lógicamente un hombre hizo lo que le pidieron y lógicamente obtuvo podríamos decir, un resultado al practicar ese consejo. Entonces, estoy tratando en este momento de que analicemos un poquito más por qué rechazamos el consejo. Otra cosa que a veces también nos pasa es que a veces tenemos demasiado consejo o demasiado conocimiento que al final, por lo mismo que ya tenemos cierto conocimiento y hemos leído, hemos estudiado la Biblia y hemos hecho algunas cosas y viene alguien que tal vez es principiante, alguien que está empezando en las cosas de Dios y bueno, en su necesidad conoce mi situación y se acerca a darme un consejo. A veces solo por eso rechazamos el consejo porque creemos que alguien que está empezando no tiene la capacidad de darme el consejo adecuado. Pero no se trata de medir el consejo de la persona porque está empezando, no, se trata de entender que si el consejo es bíblico, sea de un principiante, sea de un conocedor o no conocedor, si el consejo es bíblico, ese consejo lo debo de valorar. Entonces, aprendamos más bien a ver por qué a veces rechazamos el consejo y el punto es llegar a esto, que no rechacemos el consejo, pero el punto es entender que si es consejo bíblico, con mayor razón debemos valorarlo. El otro punto que quiero tocar en la introducción es la práctica. Digamos, de nada me sirve a mí tener mucho conocimiento. Inclusive guardar mucho conocimiento. A algunos nos gusta tener libreras llenas de libros. No sé si porque se ve bonito, no sé si porque llegue alguien y le digamos, mira, yo he leído esto. No lo sé, porque miren, una cosa es obtener conocimiento, una cosa es guardar conocimiento, otra cosa es memorizar el conocimiento y hay muchas cosas que pueden hacer conocimiento. Pero créanme, el conocimiento no tiene ningún objetivo, no tiene ningún propósito si no se practica. Digamos, hagámoslo así, veamos el conocimiento académico. Yo puedo llegar a tener una licencia de un doctorado, ¿sí? Y puedo en algún momento sacar los mejores punteos en un instituto. Pero no lo practico, eso no va a hacer que yo sea una persona que vea el resultado del esfuerzo que hice de obtener un conocimiento o un nivel académico. No va a haber resultados. ¿Cómo va a haber resultados? Es cuando yo vaya a los hospitales y de cierta manera empiece a practicar y va a haber resultados porque los compañeros se van a dar cuenta la capacidad que hay en mí, lo que obtuve en la academia, donde aprendí a realizar este doctorado y de que de cierta manera la gente va a admirar esos son los resultados y de cierta manera se van a dar cuenta que no perdí el tiempo, sino que aprendí y ejerzo lo que estoy haciendo. ¿Por qué hago esta manera y hablo de esta manera? Porque el objetivo de estudiar las cosas de Dios, de entender las cosas de Dios, no es guardarlas, no es entenderlas, no es tampoco creer que lo sabemos todo y que ya estuvo. No, hay un paso más que dar y se llama práctica. Digamos, es ir o es obtener o es querer el conocimiento de Dios y ponerlo a la práctica. Hasta que pongamos en práctica estos consejos, todos los consejos de la Biblia, entonces vamos a ver resultados. Y eso es algo esencial en la vida con Cristo. Eso es algo esencial
en las cosas de Dios. Esto es algo tan esencial y casi todos nos quedamos en el conocimiento y casi todos nos quedamos, pero en la práctica muchos fallamos. Y el objetivo en este momento de lo que estamos hablando acá es ya no fallar, sino practicar el consejo, practicar lo que la Biblia enseña, practicar. Y créanme, este mundo cambiará si todos practicáramos, pero por lo menos si no lo hacen todos, los que tengamos ya el asunto de Dios en nuestros corazones como la palabra y el Espíritu, practiquemos. Recuérdense que la misma Biblia dice que nosotros seríamos la luz del mundo. Digamos, Cristo es la luz y de su luz nosotros nos volvemos luz. Estamos en ese punto para ser parte de la luz que debe alumbrar en este mundo, y para eso nos ha llamado Dios. El otro punto que quiero tocar ahora es dicho profundo. Como que dice, mencionar o decir o de cierta manera transmitir un dicho profundo. Como quien dice, algo que se meditó muchas veces, algo que tiene lógicamente razonamiento, algo que llevó un proceso para poderlo decir. Digamos, no se trata de decir disparates o de decir cualquier palabra, no. Cuando nosotros vamos a Proverbios nos vamos a dar cuenta sobre cada verso, sobre cada palabra y cómo fue escrito. Digamos, quienes escribieron proverbios o consejos no lo hicieron porque no tenían nada que hacer o querían impactar o querían hacer algo por querer hacer. No, realmente es algo tan esencial, tan importante entender que es un dicho profundo, que es algo que no nace en el corazón del hombre. Se lo digo de esta manera porque, miren, veámoslo así. Digamos, lo voy a ver en mi pasado. Muchas veces he dicho que yo soñé estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Pero créanme, cuando yo lo soñaba, yo me despertaba y me sentía hasta raro. Me veía raro, decía yo, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si lo que yo pienso es pecar y hacer lo malo. Decía, mi reacción así propia, creo que me estoy volviendo loco, así era. Mi reacción así era como que yo no lo entendía. ¿Tú por qué tocó este punto? Porque, créanme, si alguien, y he escuchado a muchos, la Biblia fue escrita por hombres. Así lo dicen, como que dice, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor la Biblia porque fue escrita por hombres. Por eso lo dicen. Pero créanme, un hombre sin Dios no piensa como, podríamos decir, como estos pensamientos que están escritos. No piensa. Pues entonces, si pensara de una buena manera, no diría esto fue escrito por hombres, porque eso lo está haciendo de una mala manera, porque no le está dando, como quien dice, no está viendo que el autor principal de los proverbios es Dios, obrando en el hombre para que los escribiera, sino que lo está viendo como el hombre, como el que los escribió, no ve lo profundo. Entonces necesitamos entender todo esto, porque realmente los dichos profundos, cuando se habla de dichos profundos, se entiende que vienen del corazón de Dios al corazón del hombre. Y lógicamente el hombre, inspirado por Dios, escribió. Así que percibamos eso y entendamos, y créanme, que Dios nos ayude a ignorar las palabras de los hombres y valorar el consejo y la palabra de Dios. El tercer punto que quiero tocar en la introducción es cartas concisas que ayudan a vivir una vida justa y prudente. ¿Cómo yo compruebo que un Proverbios me ayuda a mí a vivir una vida justa y prudente? Por ejemplo, voy a ir al Proverbios 11. En su primer verso dice: el peso falso es abominación a Jehová. Créanme, por naturaleza, muchos de nosotros creemos que los ladrones son aquellos que quitan las carteras, aquellos que nos asaltan con arma de fuego o arma blanca o cualquier instrumento, como dice, esos son los ladrones. Eso es lo que nosotros pensamos.
Pero créame, yo que he estado en muchos lugares, en muchos negocios, no nos damos cuenta que cuando en un negocio se utiliza una pesa, no nos damos cuenta que esa pesa puede ser falsificada. Pero como esa persona no tiene un arma, no tiene un cuchillo, no tiene una planta como que de persona que da miedo, entonces no es ladrón. Pero sí es ladrón porque altera la pesa y da, de cierta manera, no da un peso justo. Por eso dice una vida justa y prudente. Viene, altera y empieza a robar. Porque digamos que está cobrando una libra, pero no está dando una libra. Puede ajustar la pesa a que la pesa diga que hay una libra, pero no hay una libra. Esa no es una vida justa. Esa no es una vida prudente. Entonces, pero yo sé que esa persona que sabe que se manipula y va a otro comercio donde él también se da cuenta que está manipulado, en ese momento se molesta, se enoja, porque siente y percibe que le están robando. Pero no piensa cuando él lo está haciendo, sino se centra en el daño que él está haciendo. Por naturaleza nosotros los seres humanos somos así. Pero entonces aquí es donde cabe el Proverbios. Eso que hacemos, eso que nos molesta a nosotros, ¿sí? Pues al que más le molesta es a Dios. Y es ahí donde Dios quiere darnos a entender que si nosotros no queremos que nos roben, pues no robemos. Que tenemos que entender que a veces nos podemos volver ladrones con una pesa, con algo que de cierta manera damos y va pesado y sabemos que no lleva el peso correcto. Eso es. Entonces, el plan acá, con este verso, es crear una vida justa y recta. Por eso dice en lo siguiente: mas con los humildes está la sabiduría. ¿Qué está diciendo de cierta manera? Mas aquella persona que de cierta manera dice, no, a Dios no le gusta que yo robe. Por lo tanto, no voy a robar. Voy a ser justo, voy a dar el peso que voy a cobrar. Entonces, esa persona percibe el consejo de Dios. Sabe que a Dios no le gusta. Entonces, viene y lleva una vida que justa y correcta. Ese es sí el objetivo de los proverbios. Hacernos justos, hacernos correctos. Que si en algún momento hacemos algo malo, lógicamente estoy hablando de que, porque miren, no todos logramos percibir a veces lo mal que hacemos. A veces por alguna razón damos una vuelta o algo. Por ejemplo, me pasó a mí, iba caminando en una banqueta y de cierta manera se estacionó un carro sobre la banqueta, fíjense. Y lógicamente, ¿dónde iba a pasar, verdad? Entonces lo que hice fue pegarme a la pared para poder pasar. Y se bajó una persona del carro y lo que hace es abrir la puerta y lógicamente me cerró el paso, porque en la otra orilla donde estaban pasando carros, pues no podía pasar porque estaban pasando carros. Pero me llamó la atención porque reacciona y me dice, disculpe por lo que hice. Sé que estaba pasando y disculpe. No tenga pena, gracias. Cerró la puerta y pude pasar. De esa manera es como Dios quiere que estos versos nos impacten. De esta manera es como Dios quiere que entendamos y tengamos sabiduría. Porque primero a quien ofendemos primero es a Dios y lógicamente a la persona. Pero si también nos disculpamos con la persona, lógicamente Dios va a ver que nos estamos disculpando con Él. ¿Por qué? Porque estamos razonando, estamos entendiendo que estamos haciendo un mal. Pero eso solo lo vamos a ver a la luz de la palabra. Por eso los consejos, los proverbios, ese es el objetivo. No solo eso, sino toda la palabra. Pero realmente en este momento me estoy concentrando en este punto porque solo la palabra nos puede dar la razón o el por qué nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo ciertas cosas malas. Pues yo hasta acá no sé qué hizo que esta persona entendiera, pero qué bueno que haya entendido que me cerró el paso y se disculpó por lo que hizo. Algo así quiere Dios impactar en tu vida y algo así quiere Dios hacer, que tú entiendas que lo que estás haciendo es incorrecto y que de cierta manera no te da a ti como que vivir correctamente como Dios quiere.
En el siguiente punto dice, mas la pesa cabal le agrada. Digamos, en esta parte el verso me está dando a entender qué le desagrada a Dios y qué le agrada a Dios. Eso es un dicho profundo. Créanme, normalmente yo sé que si yo se lo voy a decir a alguien que no cree en Dios, le digo que la pesa, que no está bien, no le agrada a Dios, me va a ignorar. Porque como no cree en Dios y no tiene la capacidad de poder tener temor de Dios, o reverencia a Dios, o respeto a Dios, verá este libro como un libro normal, como un periódico, que al final lo que dice no tiene importancia porque no cree en Dios. Pero ¿qué hay con los que sí creemos en Dios? ¿Qué hay con los que de cierta manera sabemos que esto no es un libro normal, que esto no es un periódico, sino que es la palabra de Dios? Entonces, ¿qué estoy tratando de hablar acá? De justicia. Todos los seres humanos, todos nosotros nos quejamos de injusticia. Todos nosotros los seres humanos hablamos, el jefe me hizo injusticia, el compañero me hizo injusticia, la esposa me hace injusticia, los hijos me hacen injusticia. Y sucesivamente todos nosotros pareciéramos que queremos que todos nos traten bien, que todos. Pero la pregunta siempre es, ¿qué hacemos nosotros para tratar bien a las otras personas? Miren, la mayoría de nosotros los seres humanos estamos tan impactados en lo que nos hacen que no nos damos cuenta en lo que hacemos. Y es ahí donde Dios quiere darnos a entender que nos demanda justicia. ¿Pero por qué nos pide justicia? Para que recibamos justicia. Digamos, necesito sembrar justicia para que el árbol de justicia me dé a mí justicia. La naranja me da a mí naranja. Así es como realmente voy a obtener justicia. ¿Qué estoy tratando de decir? Déjate de quejar ya de que te falla esto, que te es injusto esto, porque si te estoy seguro que si vas y averiguas con tu esposa, tus hijos o a tu alrededor lo malo que haces, te vas a dar cuenta que tú quieres que ellos háganlo bien, pero te darás cuenta, lo mal que también haces. Entonces mejor, preocúpate en no hacer lo malo, en no dañar a nadie, y te vas a dar cuenta que estas personas también te van a dejar de dañar. Así es como Dios quiere que aprendamos a sembrar justicia para que cosechemos justicia.